Y nosotros ya estamos en Familia Feliz. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? También bien, muy contentos de tenerte con nosotros. A ver, hoy vamos a platicar acerca de los riñones y puede ser que los niños no crezcan por causa de los riñones. Fíjate que... ¿Eso es cierto? Sí, señor. Ah, okay. Los riñones son órganos que la función... Bueno, tienen muchas funciones los riñones, pero yo creo que dentro de las funciones que tienen es mantener el equilibrio de los líquidos en el organismo. Producen una sustancia que se llama eritropoyetina, que es un estimulante de glóbulos rojos. Promueve el funcionamiento de glóbulos Así rojos. es. Y la gran función de los riñones es que es un filtro de todos los desechos tóxicos de nuestro organismo que produce nuestro metabolismo. Esto, la función renal, así dicho a grandes rasgos. Sin embargo, hay una entidad que se llama acidosis tubular renal. Esta es una enfermedad en donde no funciona de forma adecuada los riñones. O sea, no saca el ácido, las toxinas. Retiene, bueno, una de las funciones es esta, sacar los ácidos, retener bicarbonato, y entonces en la acidosis tubular renal vas a encontrar esta alteración. Y resulta que dentro de la sintomatología que encontramos en la acidosis tubular renal son niños que tienen detención de peso y talla. De repente empiezan a... Tú ves la curva de crecimiento y se detiene. Son niños que pueden manifestar, por ejemplo, náusea, vómito. Otra de las manifestaciones clínicas, por ejemplo, estreñimiento. En la mayor parte de las ocasiones es el estreñimiento, aunque a veces puede haber diarrea. Y entonces resulta que en el seguimiento de la consulta pediátrica habitual, de pronto ves que el niño no está creciendo, y me estoy refiriendo al crecimiento tanto en peso como en talla. Entonces, evidentemente, ahí tienes que ver las cosas básicas. Si la cantidad de alimento que están ingiriendo es el adecuado, si la calidad del alimento es adecuado, etcétera. Si tiene algún problema de absorción. Una vez que checas todo esto y te das cuenta que el niño sigue en las mismas, tenemos la obligación nosotros como médicos de pensar en este diagnóstico de acidosis tubular renal. Sería imperdonable que se nos fuera un diagnóstico como este. Entonces, haces estudios de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, general de orina, y ahí en la química sanguínea particularmente checamos lo que es el CO2 total. Hay valores o rangos normales para el CO2 total, y ahí ves que encontramos alteración. Tomamos una gasometría, en donde la gasometría es una muestra de sangre arterial para ver cómo está el pH y bicarbonato, por ejemplo, y otros parámetros, oxigenación, el CO2 total, etcétera, ¿no? Y te das cuenta que los valores están totalmente alterados. Entonces, el diagnóstico de la acidosis tubular renal yo les podría decir que es relativamente sencillo. Se puede complementar con algún ultrasonido renal para ver si no hay nefrocalcinosis, o sea, depósito de calcio en los riñones. ¿Piedras en los riñones, lo que conocemos? Más o menos. Ajá. Y el manejo yo les podría decir que es relativamente sencillo. Habitualmente esta entidad de acidosis tubular renal sí es competencia del nefrólogo pediatra. El nefrólogo pediatra es el que se encarga de las vías urinarias, ¿no? De riñones. Ajá. Es el que maneja todo esto, pero nosotros en primera instancia como médico general o como pediatra debes de notar el diagnóstico. Así es, y entonces ya el nefrólogo es el que le da el manejo y el seguimiento. Y dentro del manejo y del tratamiento, este es relativamente sencillo. Como retienen ácido en la sangre y no sacan el bicarbonato, entonces lo manejan con soluciones de citrato o de bicarbonato, dependiendo del tipo de acidosis tubular renal, porque hay diferentes tipos. Hay acidosis tubular renal proximal,
distal, hay una que es mixta, que se llama híbrida. Entonces, dependiendo de eso, será el manejo. Pero una vez que tú empiezas a dar el manejo con estas soluciones de citratos o de bicarbonato, es impresionante la respuesta que tienen los niños al tratamiento. Son niños que, de que no comían, estaban nauseosos, vomitones, dejan de vomitar, empiezan a tener mucho más apetito. Y lo más sorprendente obviamente es eso, ¿no? De que se estaban estancando, entonces empezamos a observar que hay un aumento de peso adecuado, un aumento de talla, y esto se resuelve. Generalmente en la acidosis tubular renal, cuando haces el diagnóstico de forma temprana, el manejo temprano y puntual, y sobre todo, aquí lo importante, es que los papás se encargan de darle las soluciones de citrato de forma rutinaria y constante. El niño tiene una evolución maravillosa y generalmente esto remite fácilmente. Hay algunos casos que en edad adulta todavía necesitan continuar con las soluciones de citrato, pero son los menos. Pues muchas gracias, doctor. Okay. La verdad hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos das y pues poner atención al crecimiento de nuestros hijos, ¿no? Y saber que existen este tipo de diagnósticos, de enfermedades. Cuidar nuestro cuerpo. Tenemos 2 riñones, pero hacen una función muy importante, como bien lo dices, como filtros y además en la creación de ciertas hormonas, ¿no? Entre otras cosas. Por supuesto, mi doc. Me da mucho gusto. Claro que sí, igualmente siempre verte es un placer. Y mañana, vamos a hablar de lactancia, ¿no? Mañana hablamos de lactancia y aquí nos vemos. Perfecto, claro, muchas gracias. Sí. Y antes de despedirnos, hablando de el desarrollo en la Ciudad de México, en igualdad el gobierno de la ciudad pone mucho cuidado en todos los niños y niñas, a fin de contribuir al bienestar social de la población en situación de riesgo de calle, particularmente niños y niñas y mujeres que se encuentran embarazadas o tengan bajo su cuidado a miembros menores de edad. El DIF del Distrito Federal lleva a cabo el programa Hijos e Hijas de la Ciudad. Apóyense, chequen estos servicios que el gobierno presta y niños y niñas en México siempre vamos a procurar que estén felices. Mi doc, muchísimas gracias. Que tengan un buen día.